La estadística es la ciencia para recolectar, organizar, analizar e interpretar los datos. La probabilidad, por su parte, estudia la incertidumbre, midiendo la posibilidad de que sucedan eventos. Ambas son herramientas matemáticas usadas para comprender fenómenos y tomar decisiones informadas en presencia de variabilidad. Se aplican en todas las áreas del conocimiento, desde la biología hasta el derecho, y funcionan como un apoyo para la investigación en cada campo. Por eso, te invito a que evalúes la posibilidad de que tomes estadística y probabilidad uno y 2 como una de tus asignaturas optativas. Hoy enfrentamos volúmenes enormes de datos generados por la web, sensores, transacciones, redes sociales. El Big Data, por tanto, requiere métodos estadísticos y computacionales, como algoritmos de aprendizaje automático, para poder extraer conocimiento útil de datos no estructurados y masivos. La inteligencia artificial y el machine learning se basan en modelos probabilísticos. Algoritmos como, por ejemplo, las redes neuronales o árboles de decisión aprenden de datos usando medidas de error, funciones de probabilidad y estadística para mejorar sus predicciones. Así que la estadística tradicional va evolucionando hacia esta ciencia de datos, integrándose con la programación y con la computación en la nube. Por eso, en el mundo profesional, la competencia en estadística es altamente valorada. Los estadísticos de hoy también manejan bases de datos gigantes, programación en Python, en R y en otras técnicas de visualización para dar sentido a la información en la era digital. ¿Te preguntas acaso si la estadística es algo riguroso? Pues resulta que la estadística en los procesos de resolución de problemas sigue métodos que hacen que se entrene el pensamiento lógico y bien estructurado. En ciencias experimentales, por ejemplo, como la química, la física, la biología, la estadística ayuda a diseñar experimentos y analizar resultados que nos permiten validar hipótesis. Determina si un hallazgo científico es significativo o si es simplemente producto del azar mediante pruebas estadísticas, por ejemplo, a través del contraste de hipótesis en un experimento. De este modo, la estadística permite resumir grandes conjuntos de datos experimentales, encontrar patrones, cuantificar la certeza de los resultados, dando solidez numérica a teorías científicas. Esta forma, pues, de solucionar problemas lleva a la aplicación mucho más allá de los números, en cualquier situación que requiera un análisis cuidadoso. La estadística, por lo tanto, mejora la investigación científica, provee métodos para determinar si un resultado experimental es o no es significativo. En un estudio médico, por ejemplo, una prueba TED-Student puede indicar si la diferencia observada entre un grupo que recibió un tratamiento y otro que no lo recibió es realmente efectiva o si se puede atribuir simplemente al azar. ¿Qué hay pues con la tecnología y la estadística? Es a través del uso de herramientas digitales que vamos a ir fortaleciendo nuestra alfabetización digital. Usaremos calculadora, computadora, software especializado, como por ejemplo Excel, que es una hoja de cálculo, o programas como SPSS o Minitab, lenguajes de programación como R o Python, permiten manipular pues grandes conjuntos de datos de forma eficiente. Tal vez lleguemos a visualizar algunas plataformas como Power BI que nos ayudan a crear gráficos interactivos y paneles llamados dashboards para presentar hallazgos de manera comprensible y atractiva. Hay muchos otros simuladores y calculadoras en línea que también nos pueden facilitar el entendimiento de las distribuciones de probabilidad, pruebas estadísticas, etcétera. Hay muchos mitos y realidades acerca de la estadística. Te voy a mencionar tres.
Un primer mito dice que la estadística solo trata de números aburridos. La realidad es que la estadística cuenta historias con datos. Detrás de cada número hay contexto. La magia está en interpretarlos para comprender fenómenos reales, desde tendencias de moda hasta patrones del universo. Otro de los mitos dice: puedes hacer que las estadísticas digan cualquier cosa. Yo te puedo afirmar que si bien es cierto que las cifras pueden malinterpretarse, por eso existen métodos formales. Un análisis estadístico serio sigue reglas que evitan conclusiones engañosas. La transparencia en los datos y los métodos permite detectar y corregir malos usos. Otro de los mitos que te voy a mencionar dice: es muy difícil, solo los genios la entienden. Yo te puedo asegurar que, como cualquier materia, la estadística tiene por supuesto una curva de aprendizaje, pero está al alcance de todos con práctica y buenos ejemplos. Además, su utilidad la hace relevante. Cuando ves cómo te ayuda a resolver problemas concretos, se vuelve más interesante y accesible. ¿Y qué vas a aprender en esta asignatura? Pues algunas técnicas para organizar y visualizar datos de una variable, luego analizar posibles relaciones entre dos variables, y en la parte final de estadística y probabilidad 1 se introduce el concepto de azar y se aprende a asignar probabilidades a eventos usando un enfoque clásico. En el segundo semestre, que es estadística y probabilidad 2, se amplían los modelos de probabilidad y distribuciones teóricas. Luego se introducen distribuciones muestrales para luego construir intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis formales. Y pues te presento 3 casos de éxito en el uso de la estadística. Uno de ellos se refiere a que la estadística salva vidas. Es la experiencia de una enfermera del siglo XIX. Florence Nightingale fue enfermera, pionera en usar la estadística para salvar vidas. En el siglo XIX ya recopiló datos de mortalidad de soldados y creó un gráfico innovador, uno que se llama diagrama de área polar. De esta forma, ella demostró que más soldados morían por enfermedades que realmente por heridas de guerra. Gracias a la forma en que presentó sus datos, logró convencer a las autoridades de mejorar la higiene en los hospitales y así se redujo drásticamente la mortalidad. Otro caso muy interesante acerca del uso de la estadística y su relación con la política nos lo presentó Nate Silver. Él fue un gran analista de datos. Con formación estadística, fundó un sitio de predicciones que lo llevó a saltar a la fama porque pudo predecir correctamente el resultado de los 50 estados en las elecciones de Estados Unidos de 2012. Y lo hizo usando modelos estadísticos con encuestas. Su éxito mostró al público cómo el análisis de datos puede superar las intuiciones tradicionales en predicciones políticas. Otro dato: la famosísima película Moneyball fue un caso muy llamativo en los deportes. El equipo de béisbol que se presenta en esta película aplicó el análisis estadístico para fichar jugadores que habían sido subvalorados, pero que tenían buenas métricas. Así que ellos lograron una temporada histórica en el 2002 utilizando muy poco presupuesto, porque tenían muy poco dinero. Este caso se popularizó tanto por el libro como por la película Moneyball. Esta historia inspiró a muchos equipos en distintos deportes a contratar a analistas de datos deportivos para optimizar sus estrategias y los entrenamientos basados en estadísticas. Así que sí, también en los deportes la estadística juega un papel muy, pero muy importante. Y sobre las aplicaciones de las estadísticas. En cuanto a las carreras que tú puedes querer estudiar al terminar la preparatoria, te puedo decir que hay casos como por ejemplo el de la ciencia de datos y actuaría, carreras que se dedican casi por completo al análisis estadístico. En actuaría, por ejemplo, se evalúan los riesgos financieros
y de seguros usando probabilidad. En ciencia de datos, como ya había mencionado, se analizan grandes bases de datos y se construyen modelos predictivos. Otra de las áreas en donde se aplica mucho la estadística es en salud, ya sea medicina, biología o en farmacología. Se requiere estadística para entender estudios clínicos y epidemiológicos. Un médico interpreta resultados de investigaciones. Por ejemplo, este fármaco redujo 30% el riesgo relativo de enfermedad. Un biólogo usa estadísticas para estudiar estudios de genética de poblaciones o ecología. Un farmacéutico analiza datos de eficacia de medicamentos. En otras de las ramas, como por ejemplo las que tienen que ver con economía y finanzas, pues te puedo decir que la economía utiliza econometría, que es estadística pura y dura aplicada a la economía. Con ello se valida teorías y se hacen proyecciones. En finanzas, un analista debe conocer series de tiempo, volatilidad, distribuciones de retornos para poder gestionar portafolios o valorar activos. En las ingenierías, por ejemplo, la industrial, se usan estadísticas para el control de calidad. En ingeniería civil, para poder analizar datos de fallas de materiales. En informática, para inteligencia artificial y aprendizaje automático. Prácticamente toda rama de la ingeniería usa estadística, tanto en su etapa de pruebas como en los procesos de optimización de diseños. Ah, y si creías que yéndote al área de ciencias sociales y humanidades o de educación no usarías estadística, pues déjame decirte que sociología, psicología, pedagogía, ciencias políticas, todas, todas emplean encuestas, hacen experimentos o analizan datos demográficos. Necesitan la estadística para poder darle rigurosidad a las conclusiones sobre el comportamiento humano, sobre las dinámicas sociales o sobre los resultados de intervenciones educativas. Así que sí, te invito a que elijas esta optativa. En ella seguro aprenderás de forma práctica y dinámica, descubriendo que detrás de cada número hay una historia y un conocimiento valioso. Anímate a explorar el lado apasionante de los datos y únete a nosotros en este viaje estadístico. Muchas gracias.